Le saludo y le agradezco que preste atención a este espacio de tiempo con Dios. Y le quiero dar un consejo. No solamente disfrute en su corazón la palabra de Dios y la meditación de esto, sino que también comparta este enlace con otras personas, comparta este programa con otras personas que quizá difícilmente vayan a la iglesia, pero tienen el acceso a internet, tienen el acceso a la televisión, al cable. Bueno, ¿por qué no invitarles a que tomen 10, 15 minutos de su vida y que puedan escuchar la hermosa palabra de Dios? Quiero invitarle para que junto conmigo siga la lectura ahí. Ahora estamos en Mateo capítulo 27, versículos del 57 al 66. Y si se fija, estamos casi ya por terminar el Evangelio de Mateo y ha sido un deleite hermoso el poder disfrutar la meditación de este libro tan precioso de la Biblia. Le saludo y le agradezco que preste atención a este espacio de tiempo con Dios. Y le quiero dar un consejo. No solamente disfrute en su corazón la palabra de Dios y la meditación de esto, sino que también comparta este enlace con otras personas, comparta este programa con otras personas que quizá difícilmente vayan a la iglesia, pero tienen el acceso a internet, tienen el acceso a la televisión, al cable. Bueno, ¿por qué no invitarles a que tomen 10, 15 minutos de su vida y que puedan escuchar la hermosa palabra de Dios? Quiero invitarle para que junto conmigo siga la lectura ahí. Ahora estamos en Mateo capítulo 27, versículos del 57 al 66. Y si se fija, estamos casi ya por terminar el Evangelio de Mateo y ha sido un deleite hermoso el poder disfrutar la meditación de este libro tan precioso de la Biblia. Volvemos en un momento, preste atención y regresamos para meditar. Mateo 27, 57 al 66. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que No sé si le ha pasado que en el momento que uno está pasando situaciones difíciles, como puede ser dolor, la partida de un ser amado, la tristeza, tanto personal como de familiar, como del entorno que nos ha tocado vivir, la desolación, ese desánimo, ese desaliento, ese clavarnos con el sufrimiento, con el dolor, que en ocasiones lo acariciamos demasiado, nos tardamos demasiado en salir de esto. Y todo tiene su tiempo. Hay tiempo de llorar, pero también hay tiempo de reír. ¿Y qué hacer ante esto? A mí me gustó mucho el pasaje que hoy estuvimos leyendo y meditando, porque hay la mención de un varón llamado José de Arimatea. Y fíjese que la situación interesante de este varón descrito aquí en el Evangelio, yo creo que él ni la idea más remota tenía que su nombre iba a ser mencionado pasados los siglos, ¿no? Porque no era un hombre así de la política, en el gobierno. Sin embargo, fue un hombre muy importante a los ojos de Dios porque hizo algo que Dios estaba esperando que hiciera. Y algo que me llama mucho la atención es que en medio de este dolor, que yo no dudo, que José también le dolió la partida de Jesús, el dolor y el sufrimiento con el que fue tratado. Yo no dudo, realmente no dudo que él vivió esto, pero fíjese que algo que me enseñó a mí en lo particular es que en medio de estas situaciones hay que tomar acción, hay que tomar decisiones, hay que hacer algo y no solamente quedarse estacionado ahí indefinidamente en medio de la circunstancia difícil, ¿no? En primer lugar, yo veo que él fue a hablar con Pilato. Oiga, y no es cualquier cosa ir ante un gobernante de la magnitud de este varón, que lo atendiera, que lo escuchara, pero vea la gracia de Dios. Él fue a hablar con Pilato, pero no solamente habló con él, sino le pidió el cuerpo del Señor Jesús. El cuerpo de Jesucristo ya estaba muerto. Y entonces él quería seguir el reto judío de
darle sepultura antes de que se pusiera el sol y que empezaba el Shabbat. Pero también tomó el cuerpo y lo envolvió. Fíjense todas las acciones que hizo, porque no está hablando si había un grupo de gente que le ayudó, si le ayudó o no, no lo sabemos, pero dice que él fue, él habló, él pidió y él tomó el cuerpo y lo envolvió en una sábana limpia. Otra cosa que también hizo es que lo puso en un sepulcro nuevo. Y esto a mí también me habla de toda una estrategia, de un pensar qué hago con el cuerpo. Ya lo tenía todo contemplado, de tal manera que tenía ese sepulcro nuevo, o sea que nadie había estado en ese lugar, ningún cadáver había estado antes, y entonces fue y puso ahí al maestro. Pero una última cosa, él hizo que una piedra le fuese puesta en medio de la entrada para que no pudiera entrar más nadie. Fíjese todo lo que hizo don José. Yo aquí encontré que hizo 5 acciones. Y yo te pregunto, mi amado, mi amada en el Señor, cuando estás tú pasando situaciones como las descritas anteriormente, ¿sí? ¿Qué acciones tomas? Que yo creo que hay tiempos donde otros te van a ayudar y todo, pero hay que salir de ese sopor, hay que salir de ese estancamiento. A veces ha pasado tanto tiempo y nadie va a medir el tiempo que necesitamos para ser consolados, pero el asunto es ese, dejar que Dios nos consuele para salir adelante. Pero también en otro asunto de cosas, veo a una María Magdalena y a la otra María que se quedaron sentadas frente al sepulcro. Ahora, en el caso de ellas, pues estaban viendo todo, estaban sentadas. Y también hay gente que puede estar viendo todo y sin hacer nada. Y yo no digo si es bueno o es malo, simple y sencillamente que ellas estaban concentradas en el dolor y en la pérdida, y aún creció el dolor tanto que se les había olvidado la promesa de Jesucristo, que si bien ese templo iba a ser derribado, iba a ser levantado, y se les olvidó. Pero en un segundo orden de cosas que veo para meditar, es el temor que lleva al terror, ¿verdad? El temor que llega al terror. De tal manera que dice a partir del verso 22, que los principales sacerdotes y los fariseos fueron ante Pilato, pero fíjense, ellos no tenían tristeza, ellos no estaban en la pérdida, no, ellos estaban como en la victoria, porque habían logrado su propósito de que Jesús fuera crucificado. Pero les entró un terror, les entró un temor, y fueron también con Pilato, pero su petición fue bien diferente a la que hizo José de Arimatea. Ellos fueron y le dijeron las palabras que había dicho Jesús, que después de 3 días iba a resucitar. Y ellos no creían que esto era posible, pero de alguna manera, como es palabra de Dios, les estaba haciendo allí mella. Pero entonces ellos dijeron que con tal de que esto se cumpliera, los discípulos eran capaces de ir y robarse el cuerpo y de esta manera lanzar la noticia de que había resucitado. Entonces dice, va a ser peor todavía que el mismo hecho de que hubiese sido crucificado, ¿sí? Que la gente creyera esa farsa, según el comentario de los principales sacerdotes y de los fariseos. A mí me habla esto de algo, que no es solamente que tengamos un don, que tengamos un ministerio, que tengamos un cargo a nuestro favor, que nos va a hacer mejores personas. Quizá podemos ser religiosos y endurecidos a la voz de Dios, insensibles al mover de su espíritu, y andar navegando con la bandera de que tenemos tal o cual autoridad de acuerdo al cargo que ostentamos. Cuidado con eso. Otra cosa para meditar es que le pidieron que asegurara el sepulcro, y Pilato accedió también. Bueno, háganlo, ya vayan, y les puso una guardia. Y hablan de una buena cantidad de soldados que fueron los que estuvieron allí guardando el sepulcro para que no vinieran los discípulos de noche a robar el cuerpo, según suposiciones. Pero también algo que pusieron, que era muy de esa época, era sellar la puerta para que nadie la abriera. Esa piedra, ¿verdad?, estaba sellada. Todo esto les concedió Pilato. Ahora, ¿en cuál bando estás tú? ¿En el bando de los de José de Arimatea, que se levanta del dolor, que le crea a su Salvador, que confía en el Espíritu Santo Consolador, que actúa, que acciona, que determina, que decide, que sí hay dolor, pero que no le domina, pero que no le echa abajo? O de aquellos que usa esto como pretexto para sus propios fines.
¿De cuál lado estamos? ¿De cuál lado? Aquí se señala, ¿no? Curiosamente no hablan de los nombres de estos sacerdotes ni de estos fariseos, pero lo importante es que queda un nombre memorable, también un nombre hermoso de José de Arimatea. Entonces al final, ¿cómo quieres actuar? Porque si tú le pides a Dios en esta hora, con todo tu corazón, junto conmigo, sí, Señor, enséñame cómo puedo enfrentar la pérdida, cómo puedo enfrentar el dolor, el sufrimiento, la prueba, la muerte, el diagnóstico de muerte, la separación por muerte, el abandono, la traición. Señor, ¿cómo puedo enfrentar? No puedo pasar todo el tiempo, dígaselo a Dios con todo su corazón, no puedo pasar todo el tiempo lamiéndome las heridas, pensando que soy la víctima de la obra. Señor, necesito que sacudas mi vida y que sea como José de Arimatea, que toma decisión y acción y va y hace lo que estaba en tu corazón, que tan solo fue que Él lo capturó y lo puso por obra. Así quisiera, Señor, ser como ese varón que tuvo el temor reverente de dar una sepultura correcta a ese amado Hijo tuyo, nuestro Señor Jesús. Te pido esa fortaleza para enfrentar las dificultades con la fe y la confianza que tú me has dado. En el nombre amado de mi Jesús resucitado te lo pido. Amén y amén. Y que el Señor esté con usted en medio de valle de sombras de muerte. No tema, porque Él ha prometido estar contigo. Nos vemos en próxima ocasión. El Señor sea su guardador.